La lluvia azotaba el pavimento mientras un frágil bastón blanco golpeaba los escalones de mármol pulido del hotel St. Regis. Adentro, el sindicato criminal más despiadado de Nueva York celebraba una reunión. Cuando ella tropezó y cayó directamente contra el pecho del don, todo el salón contuvo la respiración. Entonces él le susurró una sola palabra aterradora. La avenida Lexington era una cacofonía de taxis amarillos que pitaban, maldiciones desesperadas y el redoble incesante de un aguacero torrencial repentino. Lydia Hayes apretaba con fuerza la correa de su estuche de Cello Bamse Prim de policarbonato, dejando que el peso pesado y familiar la anclara contra la multitud que la empujaba. Ser ciega en la ciudad de Nueva York era navegar un océano turbulento guiándose solo por el sonido y el tacto. Hacerlo durante una inundación repentina era prácticamente una sentencia de muerte. Su bastón blanco de fibra de carbono se movía de izquierda a derecha en arcos rítmicos y practicados, pero el agua que subía rápidamente empezaba a esconder la información táctil del pavimento. Sus zapatos ya estaban completamente empapados. La desesperación le apretaba la garganta. Necesitaba refugio, y lo necesitaba de inmediato. A través del rugido de la tormenta, Lydia escuchó el murmullo apagado de unas puertas giratorias pesadas y el delicado sonido de un cuarteto de cuerdas tocando una pieza de Vivaldi. Era el lobby de un hotel. Lo confirmó el calor que irradiaba del edificio y el sutil aroma a lirios costosos y cera para pisos. Lydia empujó las pesadas puertas de bronce del St. Regis. El silencio inmediato del gran vestíbulo la envolvió, un contraste marcado y reconfortante con el caos de afuera. Se detuvo, sacudiendo la lluvia de su cabello oscuro, con el pecho agitado mientras intentaba orientarse en aquel espacio vasto y resonante. Lydia no sabía que acababa de entrar al epicentro de una guerra. A menos de 15 metros de distancia, Cassian Moretti bajaba por la gran escalinata. Cassian se movía con la gracia depredadora de un hombre que no solo era dueño del edificio, sino de la vida misma de todos los que estaban dentro. Vestido con un traje gris carbón hecho a medida que se ajustaba perfectamente a sus hombros anchos, Cassian Moretti era el jefe indiscutible del sindicato Moretti, la organización más temida de toda la costa este. Un pesado Rolex Daytona de platino se asomaba bajo sus puños franceses, un frío testimonio de su inmensa riqueza heredada. Lo flanqueaban 6 hombres fuertemente armados, liderados por su despiadado segundo al mando, Mateo. Acababan de terminar una negociación brutal en una suite privada de los pisos superiores. Una facción rebelde de la familia Romano había intentado desviar fondos de las cuentas extraterritoriales de los Moretti en las Islas Caimán. Cassian se había encargado del traidor personalmente, dejando a un hombre roto y sangrando sobre la alfombra persa del penthouse. La adrenalina de Cassian todavía corría a toda velocidad, y sus ojos oscuros y calculadores recorrían el lobby buscando amenazas. Cassian era un hombre que no confiaba en nadie y que no perdonaba nada. «Traigan la caravana blindada al frente», ordenó Cassian a Mateo, con una voz baja y gutural que exigía obediencia absoluta. «Y que quemen los almacenes de los Romano en Brooklyn antes de la medianoche. No quiero testigos». «Considérelo hecho, jefe», respondió Mateo, llevándose la mano al auricular. Cassian dio otro paso hacia la salida, su mente ya cambiando hacia la logística de una guerra mafiosa a gran escala. Y entonces sucedió. Lydia, desorientada por el cambio repentino en la acústica del lugar y por el pánico que aún sentía después de la tormenta, dio un paso apresurado buscando el mostrador de recepción. Su tacón mojado resbaló en el borde de un mosaico de mármol. Lydia perdió el equilibrio. El peso de su estuche de cello la desestabilizó violentamente. Cayó hacia adelante, con las manos extendidas para protegerse del impacto contra el suelo. En lugar de golpear el mármol, Lydia se estrelló contra un muro de músculo sólido e inquebrantable. El impacto le robó el aire de los pulmones. Su bastón blanco cayó con estruendo sobre el mármol impecable, y el sonido agudo resonó como un disparo en aquel lobby cavernoso. En una fracción de segundo, el ambiente del St. Regis pasó de la tranquilidad lujosa a una tensión letal. Clic, clac. El sonido inconfundible y aterrador de 6 pistolas Glock 19 siendo desenfundadas y cargadas llenó el aire. Mateo y los guardaespaldas formaron de inmediato un semicírculo táctico alrededor de su don. Sus armas apuntaban directamente hacia la chica empapada que se había atrevido a invadir el espacio personal de Cassian Moretti. «Retrocede», ladró Mateo, con el dedo tenso sobre el gatillo.
Lidia se quedó paralizada, con el corazón golpeando salvajemente contra sus costillas. No podía ver las armas, pero podía sentir el olor metálico repentino del aceite de las pistolas y el aroma agresivo de la loción, para después de afeitar. Lidia podía escuchar el roce de los trajes a medida y la respiración pesada y sincronizada de hombres listos para matar. El terror la paralizó por completo. Estaba atrapada contra el pecho de un hombre que se sentía como una estatua tallada en granito. Cassian había reaccionado por puro instinto. Cuando la figura cayó hacia él, sus reflejos de combate se activaron de inmediato, pero cuando sus manos grandes y callosas sujetaron los hombros de la mujer para apartarla, Cassian bajó la mirada. El tiempo pareció quebrarse y detenerse por completo. Cassian vio el cabello oscuro y largo pegado a sus mejillas pálidas. Vio los ojos color avellana, asustados y sin vista, mirando fijamente hacia su clavícula sin poder verla. Y entonces la mirada de Cassian se fijó en la pequeña cicatriz en forma de media luna, justo debajo de su mandíbula derecha. Una cicatriz que él había pagado a los mejores cirujanos plásticos del mundo para minimizar 10 años atrás. A Cassian se le cortó la respiración. El frío y calculador don de la mafia, el hombre que acababa de ordenar la muerte de docenas de hombres sin pestañear, de pronto parecía como si lo hubiera golpeado un rayo. Su agarre sobre los hombros de Lidia se suavizó, pasando de una agresión defensiva a un sostén desesperado y posesivo. ¿Jefe? Preguntó Mateo, con confusión en su tono agresivo. De la orden. Cassian no miró a sus hombres. No miró a los clientes aterrorizados que se escondían detrás de las columnas del lobby. Sus ojos estaban completamente consumidos por la chica temblorosa entre sus brazos. La chica que Cassian había pasado una década observando desde las sombras. La chica que había prometido proteger a cualquier costo. Cassian se inclinó, con los labios rozando la oreja de Lidia, y le susurró una sola palabra aterradora que envió una onda de choque por todo el salón. Mía. Esa palabra no era una reclamación de propiedad. Era un voto desesperado, cargado con una década de culpa oculta y una obsesión que desafiaba toda lógica. El silencio absoluto que siguió al susurro de Cassian era ensordecedor. Lidia temblaba, mientras sus sentidos agudizados procesaban a toda velocidad el estímulo abrumador. El hombre que la sostenía olía a una rica colonia Tom Ford con notas de madera y lluvia, y bajo eso, al tenue rastro metálico de sangre fresca. «Bajen las armas», ordenó Cassian. Su voz no se alzó, pero llevaba consigo una autoridad letal que no admitía ninguna vacilación. «Cassian, no sabemos quién», comenzó Mateo. «Dije que las bajen», gruñó Cassian, lanzándole a su segundo al mando una mirada tan venenosa que hizo retroceder físicamente al asesino más experimentado. El sonido de las armas siendo enfundadas se extendió por todo el lobby. Lidia finalmente encontró su voz, aunque apenas era un susurro. «Yo, lo siento. No podía ver. Me resbalé. Por favor, déjenme recoger mi bastón». Lidia intentó alejarse, pero las manos de Cassian permanecieron firmes y al mismo tiempo suaves sobre sus brazos. «No vas a salir ahí afuera de nuevo», dijo Cassian con suavidad, con un tono completamente distinto al monstruo que había sido segundos antes. Cassian se inclinó sin esfuerzo, recogió el bastón blanco caído de Lidia y lo presionó con delicadeza en su mano temblorosa. «Mateo, lleva el chelo con mucho cuidado. Es un instrumento de finales del siglo XVIII. Si lo rayas, te corto la mano». Lidia jadeó. ¿Cómo podía un completo extraño saber con exactitud la marca y la época de su preciado instrumento? Antes de que pudiera protestar, Cassian le puso su abrigo de cachemira, pesado y seco, sobre los hombros temblorosos. «Camina conmigo, Lidia». Escuchar su propio nombre salir de los labios de aquel extraño peligroso le provocó a Lidia una descarga de hielo, puro por toda la columna. «¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre?», exigió saber Lidia, intentando plantar los pies en el mármol. Pero el avance de Cassian era imposible de detener. La guiaba a través de las puertas giratorias, rodeada por un escudo de hombres fuertemente armados. «Soy alguien que te debe una deuda», respondió Cassian de forma críptica mientras salían hacia la tormenta. Una enorme limusina Mercedes-Maybach S65 blindada, de color negro, esperaba estacionada junto a la acera, con la puerta trasera ya abierta por un chofer estoico. «No voy a subirme a un auto contigo», gritó Lidia,
con el pánico finalmente venciendo a su conmoción. Lidia agitó su bastón a modo de defensa, pero Cassian lo atrapó en el aire con una velocidad relámpago. Lidia, escúchame, dijo Cassian, bajando la voz a un registro desesperado e intenso. Los hombres de Vincent Romano están en este momento derribando la puerta de tu apartamento en la calle 74 Oeste. Si vas a tu casa esta noche, vas a morir. Sube al auto. La convicción absoluta en la voz de Cassian, junto con la mención aterradora de una invasión en su propio hogar, destrozó toda la resistencia de Lidia. Aturdida por la conmoción, Lidia dejó que Cassian la guiara hacia el interior calefaccionado y de cuero suave del Maybach. Mateo colocó con cuidado el estuche del chelo en el maletero antes de subir al asiento del copiloto. Cuando las pesadas puertas blindadas se cerraron, sellando por completo el ruido de la tormenta, el auto se mezcló sin problemas con el tráfico caótico de Nueva York. El viaje fue angustiosamente silencioso. Lidia se sentó rígida contra la puerta, sujetando su bastón como un arma, mientras Cassian se sentaba frente a ella, con su mirada intensa fija por completo en el rostro de Lidia. Cassian sirvió un vaso de whisky Macallan de 25 años desde la licorera de cristal del auto y lo colocó, suavemente en la mano de Lidia. ¿Bebe? Va a detener los temblores, ordenó Cassian con suavidad. Lidia tomó un pequeño sorbo que le quemó la garganta, y el fuego líquido la ayudó a centrarse. ¿Por qué alguien está tratando de matarme?, preguntó Lidia, con la voz quebrándose. Soy chelista. Toco en bodas y en sinfonías. Yo no tengo enemigos. ¿Tú no?, corrigió Cassian, sirviéndose un trago. Tu padre sí. A Lidia se le cortó la respiración al escuchar aquellas palabras. Mi padre, Thomas Hayes, era contador actuarial corporativo. Murió en un accidente de auto hace 10 años. Cassian dejó escapar un suspiro pesado y cínico. Tu padre, Thomas, era un hombre brillante, Lidia. Pero no era contador actuarial. Era el principal encargado financiero del sindicato criminal Moretti. Mi sindicato. A Lidia se le cortó el aliento. Estás mintiendo. Mi padre era un hombre bueno y aburrido. Trabajaba en un cubículo. Trabajaba en una bóveda asegurada, en lo más profundo del distrito de Diamantes, contraatacó Cassian, con un tono sin malicia, pero cargado de una verdad sombría. Lavaba cientos de millones de dólares para mi padre. Era un fantasma dentro del sistema financiero. El mejor que jamás tuvimos. Pero hace 10 años, la familia Romano descubrió quién era él. Querían que entregara los libros de cuentas. Cassian se acercó más, y el aroma de su colonia envolvió a Lidia. Aquel accidente en la autopista interestatal 95. No fue un conductor borracho, Lidia. Fue un sicario de los Romano llamado Víctor. Tu padre giró bruscamente su auto para recibir el impacto de frente, para que tú sobrevivieras en el asiento del copiloto. El vidrio destrozado te quitó la vista, pero su sacrificio te salvó la vida. Las lágrimas escocieron los ojos sin vista de Lidia mientras el trauma enterrado de aquella noche horrible resurgía, con violencia. El chirrido de las llantas, el vidrio hecho pedazos, el último suspiro ahogado de su padre, sosteniendo su mano entre los restos del accidente. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, sollozó Lidia, con el vaso de whisky temblando en su mano. ¿Por qué arruinas el recuerdo que tengo de él? Porque Vincent Romano acaba de descubrir que la hija de Thomas Hayes todavía está viva, dijo Cassian, con la voz tensándose por la rabia contenida. Vincent cree que tu padre dejó el libro de cuentas encriptado contigo. Esta noche fueron a tu apartamento para sacarte esa información a la fuerza. El Maybach entró suavemente en un estacionamiento subterráneo privado, y las pesadas puertas de acero se cerraron de golpe detrás de ellos con un sonido definitivo. Durante 10 años te he observado desde las sombras, confesó Cassian, con una vulnerabilidad en la voz que contrastaba de forma chocante con su presencia intimidante. La mente de Lidia corría a toda velocidad mientras las piezas de su vida encajaban de golpe con una claridad aterradora. La beca anónima para Juilliard, susurró Lidia. Financiada a través de una empresa fantasma en Ginebra, confirmó Cassian. Las cirugías experimentales en la córnea en Johns Hopkins, pagadas en efectivo, añadió Cassian. Cassian extendió la mano sobre la consola, envolviendo con suavidad los dedos temblorosos de Lidia con su mano grande y cálida.
Cassian no forzó el contacto, dejando que ella se alejara si así lo decidía, pero Lidia estaba demasiado conmocionada para moverse. Cuando mi padre murió, yo tomé el control del sindicato, dijo Cassian, mientras su pulgar recorría con suavidad los nudillos de la mano de Lidia. Juré sobre su tumba que la deuda que teníamos con Thomas Hayes sería pagada. Prometí mantenerte a salvo. Tú nunca debiste enterarte de mi existencia, Lidia. Se supone que debías vivir una vida hermosa y normal, en la luz, lejos de mi oscuridad. La puerta del auto se abrió y el aire frío del estacionamiento subterráneo entró de golpe. Pero esta noche, la oscuridad te encontró, dijo Cassian, bajando del auto y ofreciéndole la mano para guiarla. Bienvenida al 432 de Park Avenue. Estás de pie en la fortaleza más segura de Manhattan. Te vas a quedar aquí hasta que cada último miembro de la familia Romano sea borrado de la faz de la tierra. Lidia tomó la mano de Cassian y bajó del auto. Había entrado al St. Regis buscando refugio temporal de una tormenta de verano. En cambio, había caminado directo hacia una jaula de oro, cautiva de un don de la mafia que en secreto había orquestado toda su existencia. El penthouse del 432 de Park Avenue era una fortaleza sensorial suspendida a casi 400 metros sobre las calles caóticas de Manhattan. Durante 3 días, Lidia existió dentro de un mundo de lujo absoluto y sofocante. Sus pies descalzos aprendieron la topografía de las alfombras de seda afgana calefaccionadas y el mármol, importado de Carrara, frío al tacto. El aire estaba siempre climatizado, cargando el sutil aroma sintético a té blanco e higo. Y sin embargo, a pesar de la comodidad opulenta, era una prisión en lo más alto. Cassian Moretti la trataba con una obsesión reverente y aterradora. Cassian casi no dormía. Lidia podía escuchar el paso pesado y medido de sus zapatos Oxford hechos a mano sobre los pisos de madera, hasta muy tarde en la noche. Cassian le servía comidas elaboradas, preparadas por un chef privado con estrella Michelin. Le daba colecciones de ropa de descanso de seda, y pasaba horas sentado en una esquina del gran salón, solo escuchándola tocar el cello. Pero debajo de la superficie de esa jaula dorada, una guerra mafiosa estaba a punto de estallar. La familia Romano, desesperada y arrinconada, estaba destrozando la ciudad buscándola. Las sirenas aullaban sin parar desde las calles, abajo. Una sinfonía distante del caos que Cassian estaba orquestando para aplastar a sus enemigos. En la cuarta noche, el ambiente del penthouse se quebró por completo. Mateo irrumpió a través de las pesadas puertas de caoba, con la respiración agitada, audible incluso por encima de la sonata que Lidia estaba tocando. Jefe, la voz de Mateo era tensa y urgente. Vincent Romano acaba de hacer un movimiento en la pista aérea de Teterboro. Interceptaron un envío de nuestro armamento pesado. Es una masacre. Tienen a nuestros hombres acorralados en el hangar 4. Cassian maldijo, y el sonido de un vaso de cristal pesado golpeando la mesa retumbó por toda la habitación. Vincent se está desesperando. Sabe que le estamos cerrando el cerco. Tengo que ir personalmente a coordinar la extracción. Es arriesgado, Cassian, advirtió Mateo. Podría ser una distracción. No tengo opción. Si pierdo ese envío, la comisión lo va a ver como debilidad, gruñó Cassian. Lidia escuchó el roce metálico de Cassian cargando un cargador en su Sig Sauer P226 personalizada. Cassian cruzó la habitación y se detuvo a centímetros de donde Lidia estaba sentada con su cello. Lidia, dijo Cassian, con la voz suavizándose al instante, bajando una octava hacia ese tono posesivo que le erizaba la piel a ella. Tengo que salir por unas horas. El edificio está en cierre total. Los elevadores requieren autorización biométrica. Nadie entra ni sale. ¿Vas a estar a salvo?, preguntó Lidia, con la voz temblando a la perfección, proyectando la imagen de la civil aterrorizada que él creía que ella era. Yo siempre estoy a salvo, mi amor, murmuró Cassian, rozando con sus nudillos la mejilla de Lidia. Voy a dejar a Daniel a cargo de tu protección personal. Es mi mejor capitán. No tienes nada que temer. Con una ráfaga repentina de aire frío y el golpe pesado de las puertas reforzadas, Cassian y Mateo se habían ido. El vasto penthouse cayó en un silencio inquietante y sofocante. Lidia se quedó perfectamente quieta, con las manos descansando sobre las cuerdas de su cello. Lidia concentró el oído, trazando un mapa de la habitación.
Escuchó el zumbido tenue del refrigerador sub-cero en la cocina, el silbido del viento contra el vidrio reforzado del techo, y la respiración pesada y deliberada del hombre que Cassian había dejado atrás, Daniel. Daniel estaba de pie cerca de la entrada. Olía fuertemente a tabaco barato, chicle de menta, y un rastro distinto de sudor nervioso. Era el sudor de un hombre cuya adrenalina estaba al límite. Así que, la voz de Daniel finalmente rompió el silencio. Le faltaba el respeto que normalmente mostraba alrededor de Cassian. Tenía un filo cruel y cortante. La famosa Lydia Hayes. La princesa ciega sentada sobre una fortuna fantasma. Lydia no se movió. Cassian dijo que estabas aquí para protegerme, dijo Lydia. Daniel soltó una risa baja y sin gracia. Lydia escuchó el sonido distintivo y aterrador de un silenciador siendo enroscado al cañón de una pistola. Cassian es un tonto, se burló Daniel, con sus pasos avanzando lentamente sobre la alfombra persa hacia ella. Dejó que su obsesión por ti lo cegara ante la realidad del negocio. No se incendia media Nueva York por una chica. Vincent Romano me ofreció $3 millones y un territorio en Queens para que yo le abriera la puerta desde adentro. El ataque en Teterboro fue solo un cebo para sacar al jefe del Penthouse. La respiración de Lydia se hizo superficial. Lo estás traicionando. Estoy asegurando mi retiro, corrigió Daniel. Daniel estaba cerca ahora. Lydia podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Vincent no te quiere muerta, cariño. Todavía no. Quiere el libro de cuentas que tu padre escondió. Los números de las cuentas maestras de las empresas fantasma en Suiza y Caimán. Thomas Hayes era un hombre paranoico. No lo habría destruido sin más. Te lo dejó a ti. No sé de qué estás hablando, gimió Lydia, encogiéndose contra el cuello de su chelo. Solo soy una música. Estoy ciega desde los 12 años. Déjate de tonterías, escupió Daniel, agarrando con brutalidad un puñado de su cabello y tirando de su cabeza hacia atrás. Lydia gritó de dolor. ¿Me vas a decir exactamente cómo acceder a esas cuentas, o voy a empezar a romperte esos dedos delicados y costosos, uno por uno? Daniel acababa de cometer su primer error fatal. Daniel asumió que la ceguera de Lydia era igual a indefensión. Asumió que la chica temblorosa frente a él no era más que una víctima frágil. Daniel no sabía que Thomas Hayes, un hombre perseguido por los criminales más peligrosos de toda la costa este, había pasado sus últimos años preparando a su hija exactamente para el momento en que las sombras finalmente la alcanzaran. Por favor, sollozó Lydia, dejando caer el arco de su chelo. Su mano se arrastró a ciegas por el suelo, buscando con desesperación su bastón blanco de fibra de carbono que estaba cerca de la silla. Te voy a decir lo que quieras. Esa es una buena chica, se burló Daniel, soltando un poco el agarre sobre el cabello de Lydia, bajando la guardia mientras su arrogancia llegaba a su punto máximo. ¿Dónde está? Los dedos de Lydia se cerraron con fuerza alrededor del mango de goma de su bastón. El libro de cuentas no es un libro, susurró Lydia, con la voz repentinamente vacía de todo pánico. El temblor se detuvo. Las lágrimas desaparecieron. Daniel frunció el ceño, acercándose más. ¿Qué dijiste? Dije, la voz de Lydia se volvió de hielo, que no es un libro, patético aficionado. En un parpadeo de movimiento, tan rápido que Daniel no pudo ni procesarlo, Lydia no simplemente se puso de pie. Lydia explotó hacia arriba. Usando su agarre sobre el antebrazo de Daniel como palanca, Lydia giró su cuerpo con violencia. Su mano izquierda subió de golpe, clavando el talón de su palma directamente en el grupo nervioso bajo la mandíbula de Daniel, con una fuerza que le hizo crujir los huesos. Daniel se ahogó, su vista se volvió blanca, y su agarre sobre el cabello de ella se soltó por completo. Antes de que Daniel pudiera levantar su pistola con silenciador, la mano derecha de Lydia hizo restallar el bastón de fibra de carbono en el aire. Su pulgar presionó un botón biométrico oculto en el mango. Con un chasquido metálico agudo, una hoja de titanio de 20 centímetros, afilada como una navaja, salió disparada de la punta del bastón. Lydia cortó hacia arriba con precisión letal. La hoja cortó los tendones flexores de la muñeca derecha de Daniel. Un grito gorgoteante escapó de la garganta de Daniel mientras la pistola caía inútilmente al suelo de mármol.
Daniel retrocedió a los tropezones, sujetando su brazo, que sangraba abundantemente, en absoluto shock. Tú. Tartamudeó Daniel, incapaz de comprender que la frágil chica ciega lo había desmantelado quirúrgicamente en 3 segundos. Lidia no dudó. Su percepción espacial, afinada durante una década dependiendo por completo de la acústica y la presión del aire, era impecable. Lidia avanzó un paso, derribando las piernas de Daniel con una patada brutal en la rodilla. Daniel cayó de espaldas, jadeando de agonía. Lidia pasó por encima de él con calma, presionando la punta de su hoja de titanio directamente contra la arteria carótida de Daniel. Mi padre no escondió el libro de cuentas, Daniel, dijo Lidia, con un tono tan frío y dominante como el de cualquier don de la mafia. Lo codificó. Está escondido en la partitura de un concierto original que él compuso para mí. Memoricé cada número de cuenta, cada código de ruta, cada empresa fantasma cuando tenía 15 años. Tuve en mi cabeza el control financiero de los imperios Moretti y Romano. Daniel miró hacia arriba, hacia los ojos vacíos y sin vista de Lidia. El terror absoluto finalmente se instaló en él. Lidia no era una víctima. Era un arma que su padre había forjado y dejado atrás. He sabido que Cassian me vigilaba desde hace 10 años, continuó Lidia, presionando la hoja apenas lo suficiente para sacar una gota de sangre. Permití que sus hombres me siguieran. Permití que me trajeran aquí porque sabía que Vincent Romano eventualmente intentaría terminar lo que empezó, y necesitaba los recursos de Cassian para borrar a los Romano del mapa. De repente, las pesadas puertas de caoba del penthouse se abrieron de golpe con la fuerza de una explosión. Cassian Moretti irrumpió en la habitación, sin su chaqueta de traje, con la camisa manchada de sangre, y su pistola P226 levantada y lista para disparar. Mateo y otros 3 guardias entraron detrás de él, con las armas desenfundadas, después de haberse dado cuenta de que el ataque en Teterboro había sido una distracción, y habían corrido de regreso por la ciudad como locos. A Cassian se le congeló el aliento, dejando sus pulmones por completo. La escena frente a él desafiaba toda lógica. Su frágil y aterrorizada Lidia estaba de pie sobre su capitán más confiable, con una hoja de titanio ensangrentada presionada contra la garganta del traidor. La postura de Lidia era impecable, irradiando una fría autoridad letal que dominaba toda la habitación. Lidia, susurró Cassian, bajando su arma unos centímetros, con la mente luchando por procesar a la depredadora dominante que estaba de pie en su propia sala. Lidia no giró la cabeza. Te vendió a Vincent, Cassian, por $3 millones y un pedazo de Queens. Vino por el libro de cuentas. Mateo miró a Daniel, sangrando y aterrorizado, y luego a la chelista ciega, con la mandíbula prácticamente cayendo al suelo. Jefe, ella lo neutralizó por completo. El shock de Cassian se fue transformando poco a poco en algo mucho más peligroso. Una sonrisa oscura y magnífica se extendió por su rostro. La obsesión que Cassian sentía por aquella chica inocente se transformó al instante en un asombro profundo y aterrador por la reina que tenía frente a él. Mateo, ordenó Cassian, con la voz vibrando de orgullo letal, lleva a Daniel al cuarto a prueba de sonido en el sótano. Que viva hasta que nos diga exactamente dónde va a dormir Vincent Romano esta noche. Después, ya no. Sí, jefe, dijo Mateo, levantando con brusquedad al traidor llorando del suelo y arrastrándolo fuera de la habitación. Las puertas se cerraron con un clic, dejando a Cassian y a Lidia solos en el lujo destrozado del penthouse. Cassian enfundó su arma y caminó lentamente hacia ella. Lidia presionó un botón en su bastón, y la hoja se retrajo sin esfuerzo de vuelta al interior del eje. Cassian se detuvo a centímetros de ella, con el aroma a pólvora y lluvia irradiando de su ropa. Cassian extendió sus manos manchadas de sangre, enmarcando con suavidad el rostro de Lidia. Me engañaste, murmuró Cassian, con el pulgar recorriendo la cicatriz en la mandíbula de Lidia. No había enojo en su voz, solo una fascinación profunda y reverente. Durante 10 años pensé que era el ángel guardián que protegía a una chica indefensa en la oscuridad. Nunca fui indefensa, Cassian, respondió Lidia, inclinándose hacia su contacto, con una sonrisa peligrosa finalmente apareciendo en sus labios. Tú solo preferías la ilusión. Mi padre era el hombre más inteligente de tu sindicato. ¿De verdad creíste que me iba a dejar sin defensas? Cassian se inclinó,
con los labios rozando los de Lidia en una promesa feroz y posesiva. Vincent Romano muere esta noche. Cada almacén, cada casa segura, cada soldado que le quede con vida va a arder antes de que salga el sol. Lo sé, susurró Lidia, con las manos subiendo para sujetar las solapas de la camisa destrozada de Cassian. Y cuando las cenizas se asienten, Cassian, vamos a reconstruir este imperio juntos. Sin que nadie lo vea venir. Cassian besó a Lidia profundamente, sellando un pacto forjado en sangre y engaño. La ciudad de Nueva York todavía no lo sabía, pero la jerarquía de la mafia acababa de cambiar de forma violenta. El intocable Don Moretti finalmente había encontrado a su igual, y la persona más peligrosa del mundo criminal era aquella que nadie había visto venir. Si te dejaste cautivar por la fuerza oculta de Lidia y la oscura obsesión de Cassian, no olvides darle like a este vídeo. Nos encanta traerte estas historias intensas, llenas de giros inesperados, traición y venganza absoluta. ¿Quieres ver qué pasa después en el inframundo? ¿O tienes una idea para una nueva saga llena de emoción? Déjanos un comentario abajo y cuéntanos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio lleno de drama.